Hola, mi nombre es Luis Rodríguez, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería y Tecnología y para la materia de Introducción a la Óptica vamos a realizar un pequeño experimento que se llama cascada de luz. Para este experimento vamos a ocupar agua, una botella con tapa, un objeto punzante como un clavo o un tornillo, un puntero láser y un recipiente donde podamos tirar el agua. Bueno, iniciemos con el procedimiento de este experimento. Lo que vamos a hacer va a ser agarrar nuestro objeto punzante y vamos aquí a hacerle un hoyo o un hueco a nuestra botella. Después de hacerlo, vamos a taparlo y empecemos a llenar la botella con el agua. Ok, ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar la botella y destapamos y vemos que sale un chorrito de agua, pero después deja de salir el agua. Eso es algo interesante que descubrí al momento de realizar este experimento. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, influyen tres factores. Primero, la presión atmosférica que empuja el agua para que se mantenga ahí dentro de la botella. Luego, la tensión superficial del agua que hace que se genere una membrana aquí que impide que salga el agua de ahí. Y la otra cosa es la ley de Boyle-Mariotte de los gases. Esta ley lo que dice que a mayor volumen que tiene un gas, menor es la presión que ejerce sobre un cuerpo. Entonces aquí el cuerpo que tenemos que es el agua y el volumen es del aire. El aire que estaba aquí aumentó de volumen cuando salió el chorrito de aquí. Entonces ejerció menor presión sobre la botella o sobre el agua que hay dentro de la botella y es por eso que deja de salir el agua. Bueno, después de este pequeño tip informativo de ciencia, vamos a proceder con la parte medular. La parte medular de este experimento lo voy a realizar en un lugar oscuro para que se pueda visualizar mejor. Es por eso que voy a explicar aquí donde hay luz cómo se va a realizar. Vamos a agarrar nuestro recipiente, lo vamos a poner en un lado donde pueda caer el agua y vamos a tener la botella aquí así. Sabiendo dónde está el hoyo y con nuestro puntero láser vamos a apuntar directamente el láser hacia el hoyo. Vamos a destapar la botella y vamos a ver qué sucede. Bueno, entonces aquí ya direccionamos nuestro puntero hacia el hueco de la botella y dejamos fluir el agua con la botella destapada y esta agua está cayendo pues en el recipiente o en el lugar donde no se va a hacer un cochinero y vemos ahí cómo entra el haz de luz que es rojo y cómo es que la luz sigue el mismo camino del agua y no se va saliendo, solamente vemos un poco de reflejo alrededor de la botella, pero en sí la luz sigue el mismo camino y esto es algo impresionante. Bueno, después de haber visto el experimento, vamos a explicarlo con la óptica. Y primero que nada tenemos que saber cómo se llama. Y este fenómeno se llama reflexión total interna. Para comprender este fenómeno tenemos que entender otra cosa, que son los índices de refracción. Verán, la luz cambia de velocidad dependiendo del medio en el que está. Por ejemplo, la luz cuando va en el vacío va a cierta velocidad, pero si va, por ejemplo, en un medio como el agua, va a ir en otra velocidad, o incluso en el aire va en otra velocidad. Este cambio de velocidad se lo conoce como índice de refracción y esto afecta a los ángulos en cómo entra y sale de un medio la luz. Verán, supongamos que tenemos aquí dos medios, el agua y el aire. La luz entra con un ángulo de incidencia X y sale con otro ángulo de refracción. ¿Qué es lo que sucede? Pues los ángulos no son iguales, no va a salir con un ángulo así, sino que va a entrar con uno así y otro así. Va a llegar un punto en que este ángulo lo vamos a mover así, tanto así que no se va a reflejar ni refractar la luz, sino que se va a quedar al ras de entre los dos medios. Ese ángulo se conoce como ángulo crítico y después de ese ángulo, conforme más lo movamos, la luz ya no se va a refractar ni se va a quedar ahí, sino que se va a reflejar en el mismo medio en donde estaba. Y tú te preguntarás, ¿cómo puedo sacar ese ángulo crítico o cómo sé cuál es? Bueno, aquí es donde entra la óptica y te lo voy a explicar. Hay una ley que se llama la ley de Snell, la cual nos dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia, el que entra, es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Pongámosles valores a nuestras variables. El índice de refracción 1 es el agua. El seno del ángulo de incidencia, ese es el que vamos a sacar.
Y del otro lado, que es de la igualdad, tenemos que el índice de refracción es del aire, que es de 1.0029. Y el del agua, no lo mencioné, pero es de 1.33. Y el seno del ángulo de refracción, ahí lo vamos a tomar como de 90, porque va a estar a 90 grados de la normal. Entonces el seno del 90 va a ser 0, por lo tanto nos va a quedar lo siguiente: índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2. Y si nosotros despejamos esa fórmula, nos va a quedar como seno a la menos 1 de el índice de refracción del medio, que va a ser el aire, sobre el índice de refracción del medio, que es el agua. Y así obtenemos el ángulo crítico. En este caso, nuestro ángulo va a ser de 48.77 grados. Entonces, cualquier ángulo que sea mayor de cualquier ángulo que sea mayor de 48.77 grados, que va a ser el ángulo de entre la normal y aquí, cualquier ángulo que sea mayor, va a hacer que la luz se empiece a reflejar y no a refractar. ¿Y cómo lo vemos aquí en el experimento? Bueno, yo lo que hice fue apuntar el puntero láser con un cierto ángulo que es mayor a 48.77 grados, y lo que hice fue darlo directo hacia el agua, y cuando iba saliendo el chorro iba entrando con un ángulo de mayor a 48.77 grados, y eso iba a causar que al momento de querer salir hacia el aire o hacia el exterior no encontrara salida, porque iba a empezar a reflejarse dentro de la misma agua. Y es por eso que vemos que la luz sigue el mismo recorrido del agua. Esto es lo que pasa también con la fibra óptica. En la fibra óptica lo que lanzan son haces de luces, y ponen un vidrio que tiene un alto índice de refracción, lo que hace que la luz empiece a reflejar dentro del mismo medio, y se puede transportar información por miles y miles de kilómetros. Y esta es una de las aplicaciones que se puede hacer de la óptica. Espero que te haya gustado y que investigues más sobre la óptica.